les platicaba al inicio del programa que el senador César Cravioto, trae un tema a la reforma a la judicatura. Uno de los integrantes, una de estas instituciones más importantes que integran el Poder Judicial. Ya que estamos hablando del Poder Judicial, ya que estamos hablando de todas estas polémicas, le quiero agradecer muchísimo al senador César Cravioto que se conecte con nosotros justamente para hablar de esta reforma. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Yamil? Un gusto saludarte, a la orden. Pues, senador, cuéntenos un poquito de qué se trata esta reforma a la judicatura. Estamos en tiempos interesantes donde la ciudadanía está cuestionando al Poder Judicial. El cuestionamiento cada vez es más fuerte. Y el presidente decía que él ya no le va a dar tiempo de hacer una reforma como tal al Poder Judicial, pero en las manos de los legisladores está hacer este cambio. Quizás no una gran reforma, pero empezar de poquito en poquito. ¿De qué se trata esta en particular? Sí, en efecto, estamos trabajando distintas senadoras y senadores, justamente viendo qué podemos reformar del Poder Judicial. Sabemos que por las condiciones que están actualmente en la composición en el Senado de la República y en la propia Cámara de Diputados, pues va a ser muy difícil poder hacer reformas constitucionales. Pero también la propia conformación que tenemos en ambas cámaras nos dan para que hagamos reformas a leyes secundarias, por ejemplo, a la ley orgánica del Poder Judicial y a otras leyes que sin necesitar de los votos de la oposición, con los puros votos de Morena, y de las bancadas aliadas, como la del Partido Verde, la del Partido del Trabajo, y en el caso del Senado, de la bancada de Encuentro Social, podríamos lograr avances para ir transformando este poder judicial que tiene una clara tendencia a que no pase nada, a que las cosas sigan igual, cuando el país mismo está transformándose. Entonces, ya presenté la primera iniciativa para empezar a hacer las reformas, pero no va a ser la única. Vamos a presentar distintas reformas al Poder Judicial. Esta primera iniciativa que presenté tiene que ver con reformar la ley orgánica del Poder Judicial en uno de sus artículos nada más, para que el Consejo de la Judicatura, eh, sus sesiones sean públicas y se transmitan en el canal judicial y todas las personas, todos los mexicanos sepamos qué se está discutiendo en el Consejo de la Judicatura. Y quiero explicarle a tu auditorio qué es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el órgano al interior del Poder Judicial que ve dos temas que son fundamentales del Poder Judicial. Todo el asunto que tiene que ver con los recursos del Poder Judicial, todo lo administrativo del Poder Judicial y la actuación de todos los miembros del Poder Judicial, o sea, de secretarios de juzgado, de jueces, de magistrados y de ministros de la Corte. Entonces, por supuesto que es muy relevante que las y los mexicanos sepamos qué se discute en estas reuniones del Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, saber si en el Consejo de la Judicatura ya se llevó el caso del juez que le otorgó un amparo para que Cabeza de Vaca no pueda ser juzgado o no pueda ser perseguido por la justicia. Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, que la UIF le detectó propiedades por casi 1,000 millones de pesos, es amparado por un juez para que no, no se le siga o no se le detenga. Imagínense qué barbaridad. Y sabemos los mexicanos, si el Consejo de la Judicatura ya llamó a cuentas a ese juez,
Sabemos que si ya hay una sanción para ese juez, pues no lo sabemos. No lo sabemos porque el trabajo del Consejo de la Judicatura no es público, no sale en el canal judicial y no nos enteramos. Entonces, otro caso, por ejemplo, este juez que quería que el exdiputado priista de Oaxaca, quien agredió a la saxofonista Ríos con ácido, quería que se fuera a su casa en lugar de que se fuera a la cárcel. Sabemos si el Consejo de la Judicatura ya llamó a cuentas a ese juez, ya ese juez explicó las razones de por qué quería que ese exdiputado estuviera en su casa y no en la cárcel. Entonces, son algunos ejemplos, o los magistrados que le liberaron los recursos a la esposa de García Luna el mismo día que en Estados Unidos estaba declarando culpable García Luna, o los recursos de tantos exfuncionarios que le roban al país y después pueden gozar de los millones de pesos extraídos de las arcas de las instituciones públicas. Entonces, me parece que es un artículo, es una reforma muy sencilla, pero es muy importante. Es muy importante porque es transparentar qué está haciendo pues, el área, insisto, que tiene que llamar a cuentas a quienes no actúan de manera correcta en el Poder Judicial. Ahora, senador, en este momento la oposición ha tomado a la nueva presidenta, a la ministra Norma Piña, como su bandera, ¿no? Como una bandera de una nueva oposición, ¿no? Hacia el presidente, al proyecto del obradorismo, al proyecto de la Cuarta Transformación. Al hacer esta modificación, personalmente creo que va a ser muy probable que empiecen a brincar del otro lado, pero ¿qué tanto poder pudiéramos garantizarle al pueblo ahora que ellos son los que están cuestionando a esta ministra y que están cuestionando al Poder Judicial y que los cuestionamientos se hacen cada vez más grandes? Con esta modificación el pueblo pudiera tener estas herramientas para tener los datos duros y decir, bueno, ¿por qué no estás juzgando? ¿Por qué no estás cuestionando a este juez? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Es una herramienta para los ciudadanos o se quedaría en el legislativo? No, es una herramienta para los ciudadanos. O sea, los ciudadanos pueden prenderle al canal del Congreso y ver las discusiones en el Senado, en la Cámara de Diputados, y pueden decir, este senador, este diputado está actuando de manera consecuente con lo que yo creo como ciudadano, ¿no? A este diputado, este senador está votando en contra de lo que yo quisiera que votara. O sea, estamos en la mira de la sociedad permanentemente. Todas las mañanas el presidente de la República está en la mira de la sociedad porque todas las mañanas se presenta en conferencia de prensa y habla de todos los temas que le cuestionen los medios de comunicación. Pero los jueces, los ministros, los magistrados hacen resoluciones y es un papel, es un documento y dicen resolvimos de esta manera, pero ni sabemos quiénes son, ni sabemos las razones por las cuales decidieron tal o cual resolución, o por lo menos la sociedad en su conjunto. Tal vez quienes están en ese poder pues sí tienen la información, pero la sociedad en su conjunto no tiene esa información. Por eso el que este Consejo de la Judicatura, que insisto es un órgano muy importante del Poder Judicial, tenga que sesionar de cara a la sociedad, tenga que sesionar y que así como hoy le prenden al canal del Congreso, le puedan prender al canal judicial, que es del Poder Judicial de la Federación, y que la gente diga, a ver, vamos a ver si juzgan a tal juez que dio tal amparo, a tal juez que dejó libre a tal delincuente, a ver si lo juzgan y vamos a ver si los que integran el Consejo de la Judicatura votan a favor o en contra de sancionar a ese juez, a ese magistrado. Eso es darle transparencia a decisiones fundamentales en el Poder Judicial. Vi que antes de la entrevista conmigo estabas dando la nota de que estuvo la presidenta del INAI en el Senado. Bueno, pues ahí la oposición se
se la pasó hablando de la importancia de la transparencia. Pues esta iniciativa pues va en esa vía, va en la vía de la transparencia de lo que está decidiendo el Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial de este país. Entonces, insisto, es una reforma muy chiquita, es un solo artículo que queremos modificar, el que estoy planteando que se modifique, pero es muy importante para empezar a darnos cuenta qué está sucediendo al interior del Poder Judicial de este país, porque el Poder Judicial de este país no solo es la Suprema Corte, o sea, la Suprema Corte son 11 ministros, pero el Poder Judicial son salas regionales, el Poder Judicial son magistrados, el Poder Judicial son jueces, son secretarios de juzgado, o sea, es una estructura gigantesca que la verdad muy poca gente conoce los nombres de quienes están impartiendo justicia en este país. O sea, si tú le preguntas a tu auditorio, a ver, nómbrame a senadores, yo estoy seguro que el auditorio te puede nombrar 8 o 10 senadores sin ningún problema. Si le preguntas, nómbrame quién es el gabinete del presidente López Obrador, pues también te nombra 6 o 8 secretarios de Estado sin ningún problema. Pero si la gente le preguntas, nómbrame a los 11 ministros de la Corte, pues yo creo que te podrán nombrar a la ministra presidenta, ¿no? Que es Piña, y tal vez a una o dos o tres ministros más, pero la gente no conoce quiénes son los que imparten justicia en este país. Y es importante que sean visibles para que también sus decisiones pues no se tomen en el anonimato, sino se tomen de cara a la sociedad, de cara a la nación, de cara al pueblo de México. ¿Considera entonces que sacarlos de este anonimato, de esta invisibilidad, les quitaría ese poder que los mantiene a veces impunes? Sí, por supuesto, por supuesto. Insisto, vuelvo a preguntarte, ¿sabemos qué ocurrió con ese juez que quiso dejar libre a este exdiputado oaxaqueño? Supimos qué le pasó a este juez que le dio un amparo a Cabeza de Vaca. No sabemos, es más, no sabemos ni cómo se llama ese juez, vaya. O sea, no está ni siquiera en el ámbito de la información pública qué nombre tiene ese juez, qué nombre tiene ese magistrado. Si no sabemos ni su nombre, y menos sabemos si va a haber una sanción, o que se discuta a ver si hay que sancionarlo o no, y nos vamos a dar cuenta, oye, este integrante del Consejo de la Judicatura está pidiendo que se sancione a este juez por estas razones, y otro miembro del Consejo de la Judicatura lo está defendiendo, y entonces la gente se va a dar cuenta, oye, aquí hay personas honorables que están buscando que se sancione a jueces, a magistrados que están incumpliendo su función, y aquí hay miembros del Consejo de la Judicatura que le solapan todo. Pues eso es importante que lo conozcamos todas y todos los mexicanos. Senador, falta mucho para tener una reforma como tal, así profunda en el Poder Judicial, pero la gente la pide. ¿Qué otras cosas se pudieran llegar a hacer desde el legislativo? Ya nos quedó claro que el presidente dijo que no, ya no le da tiempo, pero ¿se pueden hacer más cosas desde el legislativo? Sí, ¿Tendríamos sin duda que llegar a una siguiente administración para impulsar una reforma a profundidad? No, yo creo que todavía en esta legislatura nos da, vuelvo a insistir, sin tocar reformas constitucionales, porque no nos dan los números para poder sacar adelante reformas constitucionales. Creo que podemos ir reformando algunas tareas del Poder Judicial, nada más reformando sus leyes orgánicas, que eso es competencia absoluta del legislativo, que tenemos los votos hoy sin necesidad de los votos de la derecha, y podemos avanzar en ello. Estamos, insisto, trabajando distintos senadoras y senadores en buscar más temas que nos permitan hacer una reforma judicial. Y yo creo que hay condiciones para, si no en este periodo, sí en el periodo que empezará en septiembre próximo, hacer reformas al Poder Judicial. Como dices tú, lo está pidiendo la sociedad, hay una gran necesidad. Mira, en estos 4 años de transformación del país se ha reformado mucho el Poder Ejecutivo. También ha habido reformas importantes al Poder Legislativo, pero el Poder Judicial está intacto.
ahora sí que no se toca, ya quieren que sea como el INE, que no se toque, y yo creo que hay condiciones para mejorar y que no se vea como un asunto de revanchismo, que no se vea como un asunto de tener injerencia en otro poder, utilizando las facultades del poder legislativo, que esa es nuestra función, modificar las leyes de este país. Tenemos todas las atribuciones para hacerles modificaciones al poder judicial. Ojalá que con esta presión social viniera justamente propuestas del propio Poder Judicial para mejorarse a sí mismo. Eso sería lo ideal, pero como vemos que parece que quieren que no haya un solo cambio en este poder del país, de la nación, entonces pues el otro poder que somos nosotros, el poder legislativo, tenemos todas las facultades. Entonces yo creo que hay condiciones, si no de hacer reformas constitucionales, sí de modificar distintas leyes secundarias. ¿Cuál es el proceso de esta reforma en particular? ¿Cómo va? ¿Cuándo se presenta? ¿Cuándo se vota? Para que la gente también esté pendiente y ya que les gusta justamente seguir estos temas y que el asunto del Poder Judicial está como en un auge en este momento, ¿cómo va este proceso? ¿Cuál es? ¿Cómo seguirlo? Bueno, ya la presenté yo la semana pasada, la subí al Pleno, ya está la iniciativa presentada, le mandamos seguramente se fue a la Comisión de Justicia. Hoy hablé con la presidenta de la Comisión de Justicia, con la senadora Olga Sánchez Cordero. Me dijo que la van a analizar para irle dando trámite. Si sale pronto de la propia Comisión de Justicia, pues se tendrá que ir al propio Pleno, y ya en el Pleno pues lo tendremos que votar, y si pasa en el Pleno pues lo tenemos que mandar a la Cámara de Diputados para que siga el mismo trámite de irse a comisiones y después al Pleno de la Cámara de Diputados. Insisto que hay condiciones óptimas para poderla sacar, si no ya en lo que resta de este periodo, sí el próximo periodo, que es de septiembre a diciembre de este año. O sea que yo creo que sí hay condiciones para que este año quede aprobada. Pues senador, vamos a estar muy pendientes de esta reforma y le agradezco mucho que viniera un ratito a este espacio para explicársela a la audiencia. Con mucho gusto, y yo espero que en las próximas semanas estemos dando a conocer otras reformas al Poder Judicial, y espero que me invites para que toda tu audiencia conozca en qué sentido van. Pues ya sabe que esta es su casa y aquí lo estaremos esperando. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a ti y a tu Buenas auditorio. noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí lo tienen, es una reforma, yo le llamaré la reforma para quitarle lo invisible a los jueces. Tiene un sentido, la neta es que sí. Se dan cuenta que cuando conocemos, y lo he dicho en muchas veces, si nosotros llegamos a conocer a nuestros diputados, los cuestionamos, lo ves, hoy ya lo ves en la calle y le cuestionas, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho eso? O cuando estás de acuerdo con lo que han hecho, lo celebras, muy bien, siga así. Pasa lo mismo con los senadores, ya no los tenemos como en una cúpula donde se les veía a lo lejos y cuando como que no sabías quién era o no, y nada más como que volteabas. O si los veías eran inalcanzables. Ajá, hoy ya no son inalcanzables. No hay político inalcanzable. Nunca debieron ser inalcanzables. Porque vivimos en una democracia representativa. O sea, gobernamos a través de nuestros representantes. Creo que hay que jugar, hay que entender esta parte. Nosotros gobernamos a través de quienes votamos para que nos representen. Esa es la democracia representativa en la que vivimos. Entonces, el no cuestionarlos, el no decirles, el no verlos, el no esto, el que se mantengan en un anonimato, les da poder. Por eso siempre lo he dicho. Y no cuestionemos que ahorita no es que el hijo del presidente fue a comprar a Costco. A mí, ¿qué me importa? O sea, si va a comprar a Costco, no va a comprar a Costco, que haga lo que quiera, no es funcionario público, ya es mayor de edad, no depende de su papá, nosotros no le pagamos nada, adelante. Pero ese tipo de cuestionamientos son en los que se centra la oposición para controlar las narrativas y generar todo este ambiente de odio. Pero
¿cuál es la diferencia? ¿No? Cuando del otro lado nosotros cuestionábamos, por ejemplo, a las hijas de Peña, ¿por qué las cuestionábamos? Las cuestionábamos porque con nuestros impuestos vivían en Los Pinos. Y todo el gasto de Los Pinos, lo que comían, todo corría por cuenta de nuestros impuestos. Todo. Por eso cuando llevaron a este famoso tatuador de Los Ángeles a Los Pinos, el pueblo entró en caos, como de cómo se les ocurre con nuestros impuestos y que no sé qué. No me importa si son hijas de una actriz, la diferencia es clara. Ellas viven con nuestros impuestos. En este caso, a los únicos que podemos cuestionar es al presidente, a su hijo chiquito, que no podemos cuestionarle realmente nada porque es un menor de edad, y a su esposa. Y yo no veo de este núcleo familiar que existan cosas que cuestionar sobre su vida. ¿Por qué digo esto? Porque son a los únicos que llegabas a conocer. Antes solamente sabías del presidente, de la familia del presidente, y ya. Pero no teníamos ni idea de quiénes eran los diputados, de quiénes eran los senadores. Si sabías, eras una persona extremadamente politizada o te involucrabas, si no, simplemente salías y votabas, y eso sí eran las federales, si no, ni eso. Entonces, solamente salíamos y votábamos por el color o por el nombrecito y tan tan. Y luego hay que cuestionar a los que son regidores. A esos son los que hay que cuestionar muchísimo, porque los regidores son los que votan en los cabildos lo que hace el presidente municipal. Son los que le votan las cuentas al presidente municipal. Y cuando menos nos damos cuenta, ese presidente municipal se convierte en gobernador o en senador o en diputado federal. Cuando menos nos damos cuenta, esta persona que empezó como un presidente municipal o que empezó como un regidor, ya termina teniendo un cargo nacional. Y si no lo cuestionaste antes, híjole. Vaya, ¿cuántas veces nos vieron cuestionar al INE? Por eso es que hoy los consejeros del INE juran y perjuran que nadie los cuestiona y que ellos pues, son los fabulosos 7. ¿Por qué? Porque en su vida habían escuchado cuestionamientos. Porque pensaban que quienes los cuestionaban eran una minoría. No se acostumbran a que es la mayoría quien los cuestiona. No lo logran entender. ¿Por qué el INAI está igual? Porque la gente a veces ni siquiera sabía que existía el INAI. Del INAI nos acordábamos cuando Peña lo dijo mal. ¿No se acuerdan? Cuando Peña estaba hablando del INAI, cuando le cambian el nombre. ¿Te acuerdas cuando lo dijo Peña? Sí, claro. El instituto... Déjame buscar ese video. Cuando se equivoca con el IFAI, perdón, era IFAI. Miren, acá lo tengo. De acceso a la información pública. De lo único que sabíamos del IFAI era cuando Peña había dicho esto. Miren. La otra iniciativa presentada precisamente para ampliar las capacidades, atribuciones de instancias encargadas de asegurar la rendición de cuentas y el combate eficaz a la corrupción al interior del gobierno, tiene que ver con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso de Información y de Acceso a la Información pública y a la información. De toda la información disponible, de la información para disponible la ciudadanía, para la información desde el gobierno. De la información. ¿Ok? Eso es lo que dijo Peña Nieto. Eso es lo que sabíamos del IFAI. El señor Trabalenguas. Eso fue en 2013, ¿no? El señor Trabalenguas, eso fue en 2013. O sea, ahí descubrimos que era el IFAI. Y cuando le preguntabas a la gente, ¿qué es el IFAI? ¿Qué dijo? El Instituto de Información, de Transparencia de Información, para la información, para la opinión pública, de la información. ¿Ok? Porque información. No es como que el IFAI tuviera un nombre muy complicado, pero ¿saben qué es lo peor? Que no lo hizo solo una vez, lo hizo 2 veces.
2 veces, en 2 años distintos. Si ni el presidente sabía que era IFAI, ¿cómo esperaban que la gente supiera que existía un Instituto Federal del Acceso a la Información? ¿Ven cómo no era tan difícil? Ahora es Instituto Nacional. No era tan difícil, Instituto Federal para el Acceso a la Información. Listo. Es más rebuscado federal que nacional, ¿no? Mismo, le cambias el Para federal. él. Bueno, él era la Federación de la Nacionalización, de la Federación de la Información, de la Opinión Pública, porque información. O sea, era un señor trabalenguas. Entonces, esta reforma que propone el senador Cravioto es para sacar del anonimato al Poder Judicial. Por eso explico todo esto, para que todavía lo entendamos mejor. El sacar del anonimato al Poder Judicial, el sacar de esta zona de confort, porque el anonimato, el que seas invisible, aunque eres un servidor de un poder importantísimo como el Poder Judicial, el hecho de que no conozcan tu nombre, cuánto ganas, en dónde estás, qué es lo que tú resuelves, etcétera, el hecho de que tu información esté reservada a un grupo selecto de personas que casualmente son las que tienen el varo para pagarte, eso es lo que ha provocado toda esta impunidad. Porque no sabes ni a quién reclamarle. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha estado ocurriendo. ¿A quién le reclaman? Al presidente, al que conoces. Porque a los demás no los conoces, entonces crees que todo lo maneja el presidente. No hemos llegado a evolucionar. Y eso también tiene que ver porque no los conoces. Así que esta iniciativa para sacarlos de ese anonimato y empezarles a exigir cuentas, de ser aprobada, creo que va a cambiar mucho el rumbo de México, no de la noche a la mañana, pero sí va a poner un granito de arena para que el pueblo, que hoy está politizado, exija cuentas a quien se las tiene que exigir. Eso es lo que espero que pase y por eso es una buena iniciativa y vamos a ver si se aprueba, ya hay que leerla, ¿no?